36 minutos. Don Carlos Berguido, buenos días. Buenos días, profesor Cabrera. Un placer siempre saludarlo. Igualmente, gusto en verle. Igualmente. Del año pasado no lo veía. Es. Oigan, hemos querido conversar en la mañana de hoy con Carlos Berguido, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Porque aunque yo sé, y no es bueno, lo sé por el lado de la estructura del sistema bancario, y digo que no es bueno andar ventilando casos individuales, pero no es menos cierto que incluso un colega de Flor, bueno, colega de Flor y de Gonzalo y de Leonardo, periodista, amigo, y a quien yo considero muy inteligente, se enfrascó en un debate conmigo en estos días, porque él dice que lo que se le está haciendo, lo que está haciendo la Caja de Ahorros a Suntrax es un tema de persecución política, y dice él, e ideológica. Entonces yo le digo, mira, me da la impresión que tú no conoces cómo funciona el sistema. Bueno, pero es que si el sistema funcionara así como funciona para Suntrack, ¿por qué no funcionó todos los de Odebrecht y lo de New Business y lo de Blue Apple? Incluso dice, ¿por qué a los grupos judíos que lo han, hasta eso se metió, como si por ser judío había que castigarlos? ¿Por qué a los judíos no los han tocado? Aquí nosotros recibimos hace algunos meses una explicación de la abogada Maruquel Pavón, que creo que para mí fue muy clara la explicación. Pero veo que el tema, por razones naturales, Suntra lo está tratando de poner nuevamente en la agenda nacional de debate ya y con amenazas de paralizaciones y demás. Yo me imagino, don Carlos Berguido, que ustedes han analizado el tema, a lo mejor no tendrán todos los elementos en la mano, porque entiendo que en los bancos no puedes dar a conocer las razones de la decisión, pero ¿qué le podría decir Carlos Berguido a quienes nos están escuchando de que hay una persecución a Suntrack por esta decisión de la Caja de Ahorros? Bueno, muchas gracias. Lo dudo mucho que haya ninguna persecución política. Si fuera así, imagínate cuánta gente conocemos, empresas o personas que les han bloqueado transacciones o que les han cerrado cuentas, incluyendo políticos que son personas políticamente expuestas, consideradas políticamente expuestas y por razones diversas en ocasiones tienen transacciones que no pueden justificar de manera satisfactoria para el banco y se procede al cierre de cuentas o no abrir cuentas. Y no solamente pasa, esto no es un fenómeno panameño exclusivamente. Seguramente conoces también numerosos casos de panameños, incluso panameños del servicio exterior, de diplomáticos que trabajan en Europa, que no pueden abrir cuentas, que no les abren cuentas en algunos países, en algunos sistemas bancarios europeos, sobre todo europeos, y son los casos que más conozco, por ser panameños, porque Panamá estaba en una lista gris, por ser personas políticamente expuestas o considerados políticamente expuestos, pues susceptibles a temas de corrupción, y los bancos tratan de cuidarse de no quedar involucrados en actividades potencialmente peligrosas que requieren niveles muy altos de seguimiento, de monitoreo. Entonces terminan por tomar decisiones eh, en base a su propia evaluación del riesgo y beneficio que implica atender a una persona, ¿no? Muchas veces se cierran cuentas también por motivos totalmente comerciales. Digo, no, y no digo muchas veces, en realidad no es correcto decir que muchas veces, pero hay ocasiones en que bancos deciden salirse de segmentos enteros y de países, ¿no? No digo que sea el caso de Panamá, pero muchas veces por razones comerciales se hace también. Por ejemplo, cuando el banco decide dejar de atender segmentos porque los segmentos específicos económicos son poco rentables o han perdido la capacidad o el conocimiento, la experiencia para atenderlos con, con, con éxito, ¿no? Entonces deciden salirse. Las decisiones de los bancos, yo pensaría que en todas las instancias son decisiones profesionales.
Ciertamente en Panamá tenemos la suerte de contar con una cantidad de bancos eh, que han demostrado un alto nivel de profesionalismo y estar apegados a las mejores prácticas profesionales, y yo creo que ningún banco que es miembro de la asociación bancaria, y eso incluye a los dos bancos estatales, no escapan de esa realidad. A pesar de poder tener transitoriamente vinculaciones políticas con las administraciones de turno, pues sus gerentes generales son designados por las administraciones de turno. Sin embargo, tratar de pensar que son instituciones politizadas, pues no es el caso. Yo mismo trabajé en la Caja de Ahorros hace muchos años, hace 30 años, cuando comenzaba mi carrera profesional luego de graduarme de la universidad, y recuerdo que se trataba de una institución, y creo que así sigue siendo, una institución muy profesional, con gente muy capacitada, con un nivel de compromiso muy alto. Así que creo que son, creo que son maneras de atacar la decisión por el calor de la coyuntura que definitivamente que afecta, ¿no? Don Carlos, Sí. buenos días. Sin Ahora, ponerme ni a favor ni en contra de nadie, pero sí preguntándole por un análisis del tema que le voy a plantear, ¿no? Porque, ¿cuál sería el análisis que pudiera hacer Carlos Berguido en torno a que se le cerraron las cuentas al Suntrax por las determinadas investigaciones y sospechas que había del banco, que no se pueden revelar porque son confidenciales? Pero se le cierran las cuentas al Suntrax y se mantienen, por ejemplo, relaciones de bancos con otros clientes, por ejemplo, expresidentes de Panamá condenados o designados por corrupción por Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto que se cierra uno pero se mantiene otra? mira, cada banco, hay que partir de un hecho. Cada banco tiene su propia administración de riesgo, su propia tolerancia al riesgo, y saben o piensan que saben mejor, y así debe ser, qué tipo de clientes manejar y qué tipo de clientes no manejar. Eh, lo importante es recordar que Panamá, desde hace muchos años, se hizo parte de un movimiento internacional para evitar que el sistema financiero sea utilizado para apoyo a actividades delictivas de todo tipo. Y esto comenzó ya desde los años 90. Desde los años 90, cuando al final de la dictadura militar, inicio de la democracia, se reformó el Código Penal, y una de las primeras cosas que se reformó fue tipificar por primera vez el delito de blanqueo de capitales desde esa época. En esa época el delito de blanqueo de capitales muy relacionado al narcotráfico. Eventualmente, y a lo largo de todos estos años que han pasado desde entonces, se han ido añadiendo una serie de delitos, lo que se llaman los delitos precedentes del blanqueo de capitales, así como también otros delitos a partir del año 2001, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, en 2001 se incluyó también el, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿A dónde quiero llegar? Que hay una gran cantidad de actividades ilícitas nacionales e internacionales que se pretende que el sistema bancario trate de identificar cuando dentro de su sistema de cuentas alguna de estas cuentas está relacionada con dar apoyo a estas actividades. Eso es por ley, no es una decisión individual de los bancos, es por ley, leyes que son para evitar el blanqueo de capitales, el financiamiento de terrorismo, así como, por ejemplo, la última ley, la más importante que se pasó en el año 2015, la ley 23, que prohíbe una serie de actividades y obliga a los bancos a desarrollar toda una clase de sistemas de monitoreo transaccional que le ayuden a identificar cuando alguna transacción eh, cumple con lo que se llaman las señales de alerta. Hay señales de alerta que incluso el que esté interesado las puede ir a buscar en resoluciones y circulares y acuerdos de la Superintendencia de Bancos. Son señales de alerta que al sistema monitorear, detectar que hay alguna transacción que se sale del perfil de la cuenta, y que configura una señal de alerta, obliga inmediatamente al banco a buscar un sustento, a tratar de entender
Bueno, esta transacción atípica que genera una señal de alerta, genera una luz amarilla. Él debe tratar de entender esa realidad, tratar de entender lo que está haciendo su cliente que ha sido señalado como una alerta, y si no logra entenderlo, no logra justificar, no logra sustentar adecuadamente esa señal de alerta, él debe generar lo que se llama un reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero. Y la unidad de análisis financiero, que es una entidad de inteligencia del Estado, acumula esas señales esos reportes de operación sospechosa y debe decidir si inicia o no inicia una investigación judicializada, ¿ya, no? ¿Qué Ahora, cuando un siguiendo, banco genera sí. un reporte de operación sospechosa? Típicamente, cuando un banco llega a ese nivel de sospecha de que hay algo, típicamente conlleva el cierre de la cuenta. ¿Qué pasa? Se le cierra la cuenta al cliente, el cliente pregunta muchas veces, oye, ¿por qué me está cerrando la cuenta? Pero si el banco tiene una sospecha de que hay algún ilícito relacionado con eso, no se lo puede decir al cliente. Está prohibido. No solamente no es una costumbre ni está obligado, sino que está prohibido por ley. ¿Por qué? Porque decirle la justificación de eso al cliente podría inmediatamente convertirse en una ayuda a ese potencial sujeto de una investigación judicial, advertirle, ponerlo en alerta de que está siendo investigado. Y eso sería Ahora, contraproducente contra la investigación. siguiendo esa línea, don Carlos, hay capacitaciones del FBI que recomiendan a los bancos no cerrar las cuentas, sino levantar el ROS, el reporte de operación sospechosa, directamente hacia la UAF, la Unidad de Análisis Financieros. ¿Por qué en este caso se cierra la cuenta y no se le da seguimiento para obtener mayores datos? Es un ejemplo, ¿no? Mira, en Panamá ese ha sido un tema, ese ha sido un tema. Sí, efectivamente hay organizaciones como el FBI que solicitan, recomiendan no cerrar las cuentas y mantenerlas. Lo que pasa es que el sistema bancario en Panamá depende mucho de la banca corresponsal internacional. Y los bancos corresponsales usualmente le piden a los bancos panameños que si tienen sospechas, cierren las cuentas. ¿Por qué? Porque ellos, los bancos corresponsales, tampoco quieren quedar involucrados en una situación que quede en los medios y que haya un escándalo que los relacione con una actividad ilícita. Entonces, esa solicitud, que efectivamente es muy típica de un sistema americano donde hay una serie de protecciones contra los bancos en Panamá, no la podemos, no se ha podido, no se ha podido satisfacer. ¿Por qué? Porque en Panamá tampoco hay ningún tipo de protección contra los bancos. ¿Y a qué protección me refiero? Si el día de mañana un banco tiene una sospecha fundada, importante, de que su cliente está participando de una actividad ilícita y eventualmente hay una investigación judicial, el banco podría terminar como copartícipe, podría ser señalado de copartícipe, como cómplice de esa actividad, porque no hay exclusiones en el Código Penal que protejan a los bancos. Entonces, son dos aristas muy importantes. Una, que no hay esa protección contra los bancos que le diga, hombre, si tienes la sospecha, no importa, sigue dándole servicio al cliente, aunque tú tengas el convencimiento de que hay una actividad ilícita siendo cometida, no hay una protección que libere al banco de responsabilidad penal ante esa posible calificación de ser cómplice. Y por otro lado tenemos el problema con la banca corresponsal, que la banca corresponsal sí dice, mira, a donde ustedes tengan sospecha y ustedes tengan una relación de corresponsalía con nuestro banco corresponsal, definitivamente que la instrucción es sálganse lo más pronto posible de esas relaciones, porque nosotros como banco corresponsal no queremos terminar involucrados en una situación relacionada con un ilícito en Panamá a través del banco local que ellos, a quienes le dan servicios. Oiga, el ROS o el Hay que reporte. entender que esos lineamientos del FBI hasta ahora, Leonardo, son, y digo del FBI por mencionar cualquier otra institución internacional que haya tenido peticiones en ese sentido. Incluso en Panamá ha habido personas que lo han pedido, no solamente el FBI. Hasta ahora son temas totalmente voluntarios y que debe la decisión de cerrar o no cerrar la cuenta siempre debe
permanecer en el dueño de la relación. En este sentido son el cliente y el banco. El banco es el que debe tomar la decisión final sobre cerrar o no cerrar una cuenta en base a su propia evaluación de riesgo. Y esa Yo le evaluación quería, de riesgo sí, definitivamente que incluye el no tener esa protección penal, esa inmunidad penal frente a una investigación criminal y el tema de perder eh, relaciones de corresponsalía, que sería fatal para un banco quedarse sin corresponsales. señor Perdón, Berguido, dime. el reporte de operación sospechosa aplica igual para un cliente particular, o sea, una persona, Flor Altamiranda, igual que para una empresa o una agrupación. Y si no es así, ¿cuál sería la diferencia para mirar si esta gente particularmente o como empresa o grupo están cayendo en cosas indebidas? Aplica igualito, es la misma cosa. Cuando una cuenta es corporativa o individual, simplemente cada cuenta tiene su propio perfil transaccional, que es lo normal, ¿no? Lo que se define como la transaccionalidad normal de esos clientes. El hecho de que una transacción se salga de esa normalidad y que de repente dispare una señal de alerta es idéntico para un cliente particular o comercial. Y quiero aprovechar que me trajiste esa pregunta para decirte lo siguiente. Se dice con frecuencia por ahí que los bancos cuando han tenido escándalos con otros tipos de personas no les cierran las cuentas. Y quiero que sepan una cosa, que eso no es preciso decir eso. Todos esos casos que ustedes ven en los medios de comunicación que han sido objetos de investigaciones penales, todos probablemente se iniciaron con reportes de operaciones sospechosas. Y muchos bancos decidieron cerrar cuentas. Hay otros que habrán decidido no hacerlo. No es una cosa obligatoria ni es una cosa automática. Es una cosa que tiene, o sea, toda esa decisión de cerrar o no cerrar y cuándo hacerlo pasa por un proceso de riesgo, de análisis de riesgo, ¿no? No es una cuestión automática, pero lo que quiero al final es recalcar eso. Todos esos casos que ustedes conocen, todos han sido objeto de reportes de operaciones sospechosas que probablemente son las que han dado el engatillamiento, el inicio de investigaciones judiciales con sustentos importantes, con pruebas importantes transaccionales. Podríamos hacer el símil entre lo que le pasó a Suntra con lo que le pasó a los casinos. Bueno, mira, yo prefiero no entrar en situaciones individuales porque no conozco y a nosotros no nos comparten, por supuesto. Esa información no es compartida conmigo ni con nadie, porque son delicadas y están protegidas por la confidencialidad de la relación entre el cliente y su banco, ¿verdad? Pero sé que en el caso de los casinos, por ejemplo, los casinos en algún momento fueron designados como una operación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay mucha transacción en efectivo y entonces se consideraba, sobre todo la banca corresponsal, consideraba que un casinos que operan en una jurisdicción de alto riesgo, como es el caso, o era el caso de Panamá cuando estábamos en las listas, eran considerados de alto riesgo y probablemente siguen siendo así. ¿Por qué? Por el gran volumen de transacciones en efectivo y se sabe que Panamá es un país pues, donde hay un alto riesgo de, por ejemplo, de blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la ruta de tránsito de drogas y de efectivo. Entonces, muchos bancos decidieron no prestar servicio. ¿Por qué? Porque seguirles prestando involucraba para ellos una situación de mucha tensión con sus bancos corresponsales y que exigían entonces a su vez unos niveles de seguimiento y de monitoreo tan alto que se vuelve impagable, se vuelve incosteable. Entonces, ¿qué pasa? Que entiendo que la mayoría de esos comercios se dedican a los casinos hoy en día. Quien les da el servicio es el Banco Nacional de Panamá, pues por contar una infraestructura mucho más desarrollada y al ser el Banco del Estado, que no queremos que una actividad lícita como esa quede sin la debida A capacidad de ver, administrar. doctor Berguido, Sí. en los corrillos financieros de este país y de los corrillos económicos,
ya se habla de que Panamá va a perder el grado de inversión, que los bonos del país ya lo que muestran es que tácitamente ha perdido el grado de inversión, aunque todavía no se ha hecho oficial por parte de las calificadoras. Si eso se mantiene así en los corrillos de los economistas, la pregunta es, ¿cómo esa reducción del grado de inversión de Panamá podría afectar al sistema bancario del país? Si es que lo afecta. Nos afecta básicamente en el costo del dinero. Cuando un, y no es que quiero dar por descontado que vayamos a perder el grado de inversión, quiero estar muy claro con eso. Yo no doy por descontado eso. Hay probabilidades, sí, hay probabilidades. Eh, los mercados financieros, efectivamente, como mencionaste, ya están cobrando una prima de riesgo a Panamá más alta que refleja una alta posibilidad de perder el grado de inversión. Dicho de otro modo, ya Panamá está hoy en día pagando el precio de una calificación de riesgo menor. Y eso se transforma básicamente en dos impactos importantes. La primera es, aumenta el precio del dinero, aumentan las tasas de intereses que el Estado panameño debe pagar por sus deudas. Sabemos que el Estado panameño es usuario de los mercados de capital internacionales para financiar el presupuesto en una gran medida, y eso ha aumentado mucho en este último quinquenio. Eso hace que la deuda panameña sea más cara. Que eso se traduce también en costos para el sistema bancario, de alguna manera también nos afecta. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, fondos de inversión que prestan dinero al país y que tienen, por ejemplo, en sus cláusulas, en sus contratos, en sus convenios, que no pueden prestar dinero a países que no tienen grado de inversión. Entonces eso tiene el segundo efecto, que es reducir potencialmente el nivel de oferta de crédito hacia Panamá. Y eso tiene un efecto de reducción de oferta que a su vez se traduce también en mayores costos de financiamiento. Eso le pone a Panamá un reto mayor en el manejo de su presupuesto, que es que una mayor proporción del presupuesto se va a el pago de intereses por esa deuda. Y eso hace que haya otras necesidades presupuestarias que no se pueden atender. ¿Por qué? Porque hay una mayor proporción de ese presupuesto que tiene que ir a pagar intereses. Ese es el Quiero, efecto fuerte, y eso no es un efecto pequeño, es un efecto muy importante. quiero aterrizar la conversación hacia el ciudadano de a pie, que en este momento tiene la duda de si endeudarse o no. Estamos viendo en Estados Unidos, yo le decía a Flor, que más allá de la crítica que puede haber sobre el presidente Biden, la economía de los Estados Unidos está volando. Eso lo dicen todos los indicadores, exceptuando por un tema de déficit. Estados Unidos no entró en recesión como se preveía que entrase. Y sí, Joe Biden tiene que lidiar en este momento, la señora Janet Yellen también, con el tema de la inflación, que todavía no han podido darle solución al mismo, aunque está estancada, no ha seguido creciendo. Y obviamente lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusión en Panamá porque manejamos la misma moneda. Dependemos de la Fed, no en sus políticas, pero sí de alguna otra forma en algunas decisiones que se tomen. Las tasas de interés, usted sabe, pasaron de 0 a 4.5%. Eso es un brinco altísimo para frenar dicha inflación. Con esta premisa, doctor Carlos, yo le pregunto, ¿usted le recomendaría hoy al ciudadano de a pie que nos escucha a buscar un crédito, a endeudarse, sobre todo por la expectativa que hay en Panamá con respecto a las elecciones, con respecto al incremento de la deuda pública? ¿Le recomienda endeudarse? ¿Es un buen momento para endeudarse? Mi respuesta es la misma que he dado siempre. La deuda es buena siempre y cuando se use para cosas necesarias. Siempre he sido enemigo de adquirir deuda simplemente para financiar consumo de gustos, de placeres. Creo que la deuda es excelente, esté cara o barata, siempre y cuando se utilice para actividades necesarias o productivas, para invertir
o para atender necesidades. Lo que yo creo que siempre, siempre, siempre es una mala recomendación es endeudarse para, para temas innecesarios. Hoy en día es muy fácil endeudarse para, ¿qué te digo? La cantidad de gente que yo conozco que gasta plata y usa tarjetas de crédito para comer todos los días en la calle o pedir comida a la casa, comprar en Amazon cosas que no necesitamos. Yo creo que ahí es donde está la clave. El dinero tiene su costo, a veces es alto, a veces es bajo. Bueno, a- pero entonces pero digamos, uno siempre debe endeudarse para cosas necesarias. claro, pero digamos entonces, sí, eso lo dice una persona que conoce del término. Y hay quienes dicen, no, yo necesito mi tarjetita de crédito para darme mis lujos de vez en cuando. Pongamos este ejemplo, la persona que no conoce de finanzas y que si bien es cierto, tiene un poco de responsabilidad sobre su deuda y sobre cómo se puede endeudar. Si lo llaman del banco para ofrecerle una tarjeta de crédito, en este momento, por la tasa de interés que se puede generar por esa deuda, ¿vale la pena? ¿Es recomendable aceptar una tarjeta de crédito en este momento? Mira, yo tengo como 6 tarjetas de crédito. Voy a usar mi propio ejemplo. Yo tengo como 6 tarjetas de crédito. Uso 2. Las otras las tengo guardadas en un cajón y las uso, las tengo por si acaso algún día necesito tener acceso a fondos rápidos en caso de una urgencia. No es tanto el tener el acceso. Yo creo que Panamá es un país que tiene una facilidad de acceso al crédito que es envidiable. Eso es bueno aprovecharlo, eso es muy bueno. Lo que hay que tener cuidado es en el uso de esa facilidad. Y a eso, por eso voy. O sea, si me preguntas a mí, yo soy el peor ejemplo o el mejor. 6 tarjetas de crédito, solamente uso 2 y pago el saldo siempre cuando me toca pagar el saldo completo. No financio, yo no me financio con la tarjeta de crédito. Si yo fuera asesor financiero de todos ustedes y de nuestra audiencia, yo les recomendaría siempre eso. La tarjeta de crédito es primordialmente un medio de pago. No debe ser utilizado para financiarse a largo plazo. Es para financiarse a corto plazo. Y aprovechar que en ese corto plazo ni siquiera hay que pagar intereses. O sea, cuando uno compra, uno usa la tarjeta de crédito y la pagas en su totalidad en el plazo indicado, ni siquiera asumes tasa de interés, ni siquiera pagas un costo. El problema es cuando te financias más allá de esa fecha de pago. Entonces las tasas de interés son altas. Entonces, no es un buen mecanismo de endeudamiento. Es un mecanismo que te facilita el pago de algo en un momento en que no, para no tener que andar por ahí con una bolsa de efectivo. Entonces, para eso sí es muy bueno. Yo, una vez más, a mí también me gusta echarme mis lujos y mis placeres de vez en cuando y la tarjeta de crédito es una gran ayuda para poder hacer eso. La clave es no endeudarse con la tarjeta de crédito más allá de lo que es prudente, que es la fecha de pago y te sale gratis. Si asumes el crédito más allá y te quedas con la deuda más allá de esa fecha de pago, entonces comienzas a pagar intereses que son relativamente altos. No es una buena idea. Carlos, ¿cuáles son las medidas que ha tomado y va a tomar la Asociación Bancaria de Panamá en torno a la campaña política que se acerca, ¿no? Porque Una. los controles para que los fondos o dineros de narcotráfico y de izquierdas radicales ingresen a cuentas de posibles candidatos es un riesgo siempre. ¿Cuáles son esas medidas que tomaría la Asociación Bancaria? Bueno, mira, la asociación bancaria no es banco, así que las medidas las toman los bancos Ujú. individuales y aquí no se coordina absolutamente nada que tenga que ver con actividad operativa bancaria. Eso es lo primero. Lo segundo, los bancos todos tienen sistemas de monitoreo sumamente sofisticados para eso. Créame que candidatos, al ser designados como personas políticamente expuestas, están sometidos a niveles más altos de monitoreo. Y eso es lo que se hace. Y también muchas de esas cuentas se manejan a través del Banco Nacional de Panamá precisamente para poder controlar el gasto en financiamiento político y que se mantenga dentro de las reglas de financiamiento político del Tribunal Electoral. Yo no tengo ninguna preocupación en cuanto al sistema bancario y su capacidad de monitorear eso, porque son bastante estrictos y todos ustedes saben lo difícil que es hoy en día hacer transacciones fuera del perfil, así que no creo que sea un problema.
por lo menos desde el punto de vista del sistema bancario. Bueno, aquí el asunto es que las válvulas de seguridad sigan funcionando para todos, no Así para es. unos sí, para otros no, sino para todos. Entender, y es que esa es la parte, nuevamente, ¿no? La parte que yo lamento como miembro de esta sociedad panameña. Tenemos un sistema bancario que data ya de 50 años y un poquito más. Cada día, no digo que la sociedad panameña en su totalidad esté bancarizada, pero cada día es mayor la cantidad de gente que está bancarizada. Pero me doy cuenta que con este tipo de debate quito el ruido que hay en el canal de comunicación que genera Suntrax por ser afectado. Pero sí me doy cuenta que a pesar de que es un sistema bancario de más de 50 años, mucha gente no domina estos elementos tan básicos como lo que haber leído el contrato y que es un contrato privado entre el cliente y el banco. Y entonces, como ahora hay un ruido muy particular, entonces la gente dice, persecución, que no sé qué. Y no es tan así, ¿no? Es una sociedad que tiene más de 100 años hablando del Canal de Panamá, pero como yo decía la semana pasada, muchos no se han leído los 7 artículos del título constitucional sobre el Canal de Panamá. Mucha gente tiene cuenta bancaria, tarjeta de crédito, a mucha gente le han cerrado la cuenta y la gente no sabe que hay todo un proceso que los bancos generan. Pero bueno, Carlos Berguido nos ha ayudado a seguir tratando de entender un poco más la situación. Carlos, muchas gracias, gusto en verte. Buenos días. Gracias, el agradecido soy yo. Muchas gracias a todos. Saludos. Muy Gracias por la invitación. amable.